Estamos ya de regreso en el programa y estoy con Pilar Chávarri de la Asociación Vida y Familia, y con ella vamos a hablar de la autoridad en la familia, cómo debe ser la autoridad, cómo debe practicarse, pero también qué pasa en ausencia de ella. Bienvenida, Pilar. Gracias, Quique, muchas gracias. Cuando estuvimos coordinando un poco esta entrevista, tú me mencionaste algo que me pareció interesante. Tú decías que cuando fallaban los temas de autoridad en la familia, la sociedad era la que pagaba y se revelaba en cosas como los conflictos sociales que estamos viviendo en esta coyuntura. Claro. ¿Por qué es tan importante la autoridad en la familia? Mira, primero me encantaría, gracias por la invitación, y primero me encantaría un poco explicar lo que es la autoridad, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el tema de autoridad implica mandar y que alguien obedezca, ¿no? Pero no, eso no es la autoridad, ¿no? La autoridad bien vista es aquella, debe ser tomada como un servicio. Es decir, porque te quiero, te exijo, ¿no? Y porque te quiero, te marco límites, y porque quiero lo mejor para ti, te voy formando en la vida en cuanto a lo que te conviene y no te conviene, ¿no? Hablo desde el punto de vista de la familia. Entonces creo que la autoridad es muy importante en la familia y la tienen que ejercer los padres, porque si no la ejercen, en verdad están dejando a un hijo desvalido en la vida, ¿no? Y hoy vemos, o sea, la gente va por ahí sin límites, sin normas, ¿no? Y esto de alguna manera conlleva a que se equivoquen mucho, a que terminen haciendo cosas incoherentes, a que no tengan un proyecto, etcétera, ¿no? Porque claro, no tengo ningún límite, ninguna referencia y voy por ahí haciendo lo que quiero y como quiero. Parece que los términos de democracia, por ejemplo, hace un instante en la anterior entrevista hemos estado hablando de conceptos de democracia, y en los conceptos de democracia pues hay debate, participación, finalmente mayoría manda, pero no se puede trasladar el ejercicio de una nación en los términos políticos y sociales sobre democracia a una familia. La democracia se puede practicar con esos conceptos dentro de una familia. ¿Es algo adecuado? Sí, mira aquí que uno cuando mira todo lo que estamos viviendo, escuchaba la entrevista que hacías a la persona que estuvo antes y veo cómo está mi país, veo cómo está el Congreso, veo cómo está, en fin, o sea, los gobiernos, etcétera, y uno se da cuenta que detrás, o sea, hay personas, ¿no? Y detrás de esas personas hay familias, y esas personas que hoy nos gobiernan, que hoy nos dirigen, tú y yo, alguna vez hemos sido niños, ¿no? Y hemos crecido dentro de una familia, y nos han inculcado unos principios, unos valores, nos han educado de una forma, hemos vivido un estilo familiar. Finalmente tú terminas trasladando todo esto al lugar donde te vas a desempeñar, ¿no? O sea, los principios están ahí puestos. Yo creo que la carencia de estos hace que finalmente uno termine ejerciendo o desempeñándose en la vida con lo que tú en algún momento tuviste, ¿no? O sea, digo, a quienes desde chiquitos nos enseñaron a no mentir, o sea, difícilmente mientes, o si mientes, digamos que la conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que te van como inculcando desde muy niño y finalmente salen cuando ya eres grande, ¿no? Hay un dicho que dice, si no castigas a Juanito, terminarás castigando a Juan, ¿no? O sea, si de chiquito o de chico no vas conociendo lo que son los límites, no tienes referencia de lo que es el autocontrol, el autodominio, etcétera, o sea, de grande va a ser como más difícil, ¿no? O sea, esto no se improvisa, o esto lo tienes en la familia o finalmente no lo tienes, ¿no? Y es en la vida donde vas a terminar desempeñando un poco de acuerdo a lo que tú crees que es, porque efectivamente el nivel de exigencia que tienen los padres hoy con los hijos es luego el nivel de autoexigencia que tú mismo te das, ¿no? El tema de la democracia no puede funcionar mucho dentro de la familia, porque me imagino que ¿qué almorzamos hoy día? Sí. Y alguien por ahí dice helado, sí. Y bueno, son 3 hijos contra 2 padres, entonces así no funciona, pues, sí. ¿No es cierto? Yo creo que en ese punto, mi opinión es que no existe la democracia en la familia. No debería existir. No. Recuerdo al juez Calatayud que decía, sí, uno no debería estar negociando algunas cosas con los hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, él decía, ahora hay algunas familias donde tómate la sopa y
No, no me voy a tomar la sopa, pero hijo, tienes que tomar la sopa. No, no voy a tomar la sopa, pero hijo, es que esto tiene nutrientes, además tienes que... Y empezar a explicarle el asunto. Ese tipo de cosas ya no deben darse, o sea, eso no es una familia precisamente democrática, ¿no? O sea, hay momentos en que los padres tendrían que decir, mira, te tomas la sopa porque te la tomas, ¿ya? Es igual que salieran y dijeran, ¿sabes qué? No, hoy día no voy al colegio. Ay, hijito, ¿no? Pero eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora, Quique. O sea, yo soy educadora y me tengo que entrevistar todo el tiempo con padres de familia y yo voy viendo cómo los hijos van ganando terreno con los padres, ¿no? O sea, los padres se han vuelto muy consultivos con los hijos, o sea, les preguntan, consultan. Es más, o sea, pareciera que hasta los hijos terminan decidiendo cuestiones fundamentales de la familia, ¿no? Entonces, fíjate que eso es una cosa que preocupa mucho. ¿Es una anormalidad? Sí, definitivamente. Mira, yo creo mucho en el tema de la autoridad de los padres. O sea, los padres que tienen claro hacia dónde quieren llevar a su familia son aquellos que se plantean objetivos, ¿verdad? Son aquellos que dicen, bueno, yo quiero en mi familia que prevalezcan estos valores y sobre eso trabajo. Pero los padres que van por ahí mostrándose como indecisos, en fin, finalmente el resultado es hijos inseguros. O sea, un papá no puede, o sea, digo, una cosa es que tú escuches a tu hijo, que converses con él, que le expliques incluso por qué esta norma o por qué esta situación, eso de todas maneras tiene que darse porque es parte de la comunicación en la familia. Pero lo que no puede pasar es que tú no tengas idea y como no tienes idea, el hijo termina diciendo, mira, hacemos esto, hacemos lo otro, comemos esto, comemos lo otro, o vamos de visita o no vamos, o me provoca, no me provoca. Entonces, eso o estudio si me compras, o hago esto si haces. Y empiezan los chantajes emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es de alto riesgo, Kike, es de alto riesgo, porque un niño que termina manipulando al padre o a la madre y que incluso la mamá y el papá no se dan cuenta, o sea, pasa eso, que no se dan cuenta que los hijos terminan manipulándolos. O sea, ¿tú te imaginas ese niño cuando crezca? O sea, el nivel de manipulación, primero con sus padres y luego con su propia familia, y luego si se desarrolla algún tipo de cargo de servicio o lo que fuese, el tipo de conducta que va a tener. Entonces, en verdad es que bien riesgoso el tema cuando esto no se lleva como debe llevarse dentro de la familia. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Pilar Chávarri de la Asociación Bifamilia, es una asesora familiar, especialista en estos temas. Cuando regresemos, pretendo preguntarle sobre cómo debe ejercerse la autoridad, porque tampoco se trata de yo mando porque soy el padre, no, parece que el ejemplo tiene mucho que ver, lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, estoy con Pilar Chávarri, ella es una asesora de familias, una especialista en educación y estamos hablando sobre la autoridad en la familia. ¿Cómo debe ejercerse la autoridad? Hay unos términos, el autoritas y el potestas, ¿no? El potestas es la autoridad que me da un cargo. Soy padre, pues entonces tengo autoridad sobre mis hijos, ¿no? Pero hay el autoritas, es la autoridad que uno gana con su conducta, por su moral, por su conducta ejemplar. ¿Cuál de las autoridades debe ejercerse dentro de una familia? Claro, es lo que podríamos decir también el poder o la autoridad, ¿no? Entonces el poder te da, como tú lo has explicado, se te da porque, en fin. Por el cargo. Exacto. Pero la autoridad te la ganas por lo que tú eres, ¿no? Entonces, esa es la autoridad que se tiene que ejercer en la familia. Hoy lo que vemos es que la autoridad está un poco en crisis, ¿no? O sea, los papás ya, o sea, dan una indicación y casi tienen que rogarle o suplicarle al hijo para que la cumpla, ¿no? Y difícilmente el hijo obedece a la primera, ¿no? Y no solo eso, sino a veces hasta cuestiona, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? O sea, antes de pronto nos decían algo, ya, pero ahora es por qué, ¿no? Entonces, el papá, la mamá tienen que estar preparados para responder a ese por qué. Por eso es que es tan importante que los padres tengan claro lo que mandan y por qué lo mandan, ¿no? O sea, no es mandar por mandar, ni dar una indicación por darla. Tiene que haber un sentido detrás, ¿no? Y eso implica que haya razón, que haya argumentos, de modo que cuando el hijo te diga, ¿pero por qué? No quiero, ¿pero por qué? O sea, tú, mira, hijo, por esto y por esto. Y habrá momentos en los que hay que decir, porque soy tu papá y soy tu mamá y punto, no hay más, ¿no? Que deben ser los menos, porque eso ya suena un poco más a poder. Entonces, la autoridad en la familia se tiene que ejercer básicamente con el tema del ejemplo, ¿no? O sea, el tema del ser y el hacer es muy importante, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, dar alguna indicación en base a lo que yo no hago, ¿no? Por eso es que la coherencia es tan importante. Yo diría que hay 3 puntos fundamentales. 1, el tema de la coherencia. 2, el tema de la confianza. Y 3, el tema del ejemplo. Me parece básico en el ejercicio de la autoridad, ¿no? Básicamente creo que nosotros nos hemos
estoy hablando de la generación nuestra, se crió por el ejemplo, ¿no? O sea, sí, uno veía cuál era la conducta de su padre, trataba de seguir haciendo, y uno más o menos va replicando. Claro, uno va tratando de perfeccionar, le da algunos matices, pero básicamente lo que hace es replicar determinados modelos. Lo que me da a mí siempre vueltas en la cabeza es que por el discurso que existe actualmente, me refiero a todo, en los colegios, con las escuelas de padres y ese tipo de cosas, es que los padres tienen que prepararse un poco más y uno tiene que ir a la universidad, sacar un título que diga papá, ¿no? Luego seguir una maestría y recién, bueno, uno puede educar a un hijo, ¿no? ¿No se pierde un tanto la naturalidad? Y pareciera eso, o sea, pareciera que uno tiene que ir a muchos cursos para ser papá, ¿no? Entonces, y lo real esto es que en el mundo en general, la teoría, cuando se enfrenta con la práctica, siempre se genera un desorden. Siempre la realidad supera cualquier escrito. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Es más, antes no habían asesoras familiares, ¿no? O sea, no se necesitaban, ¿no? Ahora sí las hay. Lo que yo creo es que definitivamente antes, o sea, había el peso del ejemplo. O sea, la autoridad que ejercían nuestros padres, Quique, hasta con una mirada, o sea, ni siquiera tenían que hablar, o sea, una mirada era suficiente, tú ya sabías, ¿no? Hoy no es así, los tiempos han cambiado, entonces sí, hoy los padres tienen que, digamos, prepararse para ser padres. Ahora, no hay nada más difícil en esta vida que ser papá, ser mamá, o sea, ese es el oficio, digamos, más difícil que tiene la humanidad entera. Yo no veo una cosa más difícil que ser papá y ser mamá. Y justamente por ser tan difícil es que implica prepararse, porque como ahora los tiempos han cambiado, los chicos están tan sobreestimulados, la cantidad de información que ellos manejan, porque manejan mucha información pero tienen poca formación, ¿verdad? Hace que de alguna manera hasta les volteen la tortilla a los papás cuando estos quieren ejercer su autoridad, ¿no? Y el padre termina sintiéndose culpable y pensando que no estaré reprimiendo a mi hijo o no estaré no sé qué. ¿No lo habré traumado? Claro, exacto, ¿no? Entonces, pero ya si los papás manejan argumentos, o sea, es difícil que terminen, o sea, con esa sensación, ¿no? Por eso que Educar Hoy, como lo decía Corominas, que es un autor que yo lo recomiendo, que tiene un libro Educar Hoy, dice que Educar Hoy es un arte y una ciencia, ¿no? Un arte porque requiere mucha creatividad, porque lo que funciona con un hijo a veces no funciona con el otro, ¿no? Y ciencia porque implica estudio, conocer cómo es un niño de 8 años que no es igual a una niña de 8 años, ¿no? O sea, es como distinto. Ahora, y un poquito en esa línea te digo, para educar no hay recetas. No hay recetas. O sea, yo me puedo sentar acá y decirte, mira aquí que los papás hagan esto y lo otro, pero puede que no funcione. Ejercer la autoridad a distancia también es algo más complicado. Cuando tienes a dos padres que trabajan, que no coinciden en los horarios con los hijos, bueno, y además porque están obligados a hacerlo, ¿no? O sea, es necesario salir a trabajar para poder pagar el colegio, las universidades, el asunto. El manejar la autoridad a distancia por WhatsApp, por redes sociales o por pequeños encuentros en la noche para cenar o en el momento de simplemente rezar y dar el beso de buenas noches. Involucra desafíos enormes. ¿Se puede ejercer autoridad así, a distancia? Es complicado porque la distancia es la distancia, ¿no? O sea, la cercanía física es la que te ayuda a ti a poder entrar en conexión con tu hijo, en entender qué cosa es lo que quiere, en entender por qué actúa así también, ¿no? O sea, porque tampoco no se trata de dar lineamientos, se trata primero de entender a tu hijo, entender lo que tú quieres de él, ¿no? Entonces, mira, vivimos tiempos muy complicados, ¿no? En que ese núcleo familiar está cada vez más disperso, los chicos están cada vez metidos en las tecnologías, los papás cada vez más complicados porque la maestría, los tiempos libres, etcétera. Entonces, la familia está como que difícil de estar, ¿no? Entonces, lo que yo te diría aquí, que yo lo que lo recomiendo a los papás, qué importante es por lo menos conversar y tener claros los objetivos, ¿no? Hacia dónde vamos y trabajar en ellos, ¿no? Y de modo que si hay distancia, por lo menos las 2 o 3 cosas que van a exigir ya las tienen como muy claras, ¿no? Y si hay mucha cercanía, también puede haber un problema, porque papá puede ser una cosa y mamá otra, y entonces también eso es contraproducente. Una cosa que yo sí he notado, mientras más cercanía hay, o sea, mientras más tiempo pasemos juntos, la relación se hace mucho más natural y no necesita muchos protocolos, ¿no? Así es, o sea, así es. Hasta por ósmosis entran las cosas. Claro, ¿no? Simplemente, ¿no es cierto? O sea, ahí hay mucho más naturalidad. Claro. Cuando los padres están presentes hay mucho más naturalidad en las relaciones, en la cercanía. Pilar, sé que están en la Asociación Vida y Familia, están organizando
un certamen importante de moda. Congreso. ¿Sí? Cuéntame, ¿de qué se trata este tema de moda? Bueno, quiero aprovechar. La moda educa. De todas maneras, de todas maneras. Mira, a veces nos preocupamos mucho en formar a los chicos en valores y, en fin, en todo aquello bueno que les conviene, pero a veces se nos van escapando algunas cosas, ¿no? Una chica puede tener muy claras las cosas, pero luego al momento de vestir se olvida un poco de ello, ¿no? Se le va el mal gusto o lo que fuese, ¿no? Entonces la moda es nuestra carta de presentación, ¿no? O sea, dicen que como te ven, te tratan, ¿no? Entonces, aquí en la Asociación Vida y Familia con el Colegio del Pilar, hemos tratado de buscar a una especialista, a una top en estos temas a nivel internacional, y estamos trayendo a Lula Kia, que es una especialista y que maneja en temas de moda. ¿De dónde Ella es ahora mismo vive en Denver, Colorado, y bueno, está ahora por todo el mundo, ¿no? Porque tiene congresos en Dubái, en Japón, en Canadá, en España. O sea, yo los invito a que la googleen un poco para que conozcan el semejante personaje que está viniendo a Arequipa a este congreso. Y ella tiene un concepto bien interesante. Ella habla de la moda, pero de una moda integral. Entonces nos explica cómo la moda va más allá de que el amarillo con el azul quedan bien. O sea, no, ella va a un concepto mucho más de fondo, o sea, que te va diciendo, ¿me permites? Sí, claro, Sí. que te va diciendo que la moda es integral, o sea, termina siendo de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, Esto ¿cómo podemos explorar? No es una charla, es un interior? congreso. Es un congreso, efectivamente. Es un congreso. Que va ¿Cuándo se da? del 5 al 8 de agosto. Este congreso va a ser en el Colegio del Pilar, está dividido como en dos partes, del 5 al 8 por las mañanas, de 9 a 5 de la tarde va a ser para escolares, para chicas jovencitas, ¿verdad? Con temas muy puntuales y de mucho interés para ellas, que las va a poner además en avanzada en todo el tema de la moda. Y para las mamás va a haber dos conferencias que son por la tarde, que son de 7 a 8 y media, también en el Colegio del Pilar, que las va a ayudar a, como Lula dice, a verse más con menos, ¿no? Entonces... Pero claro, conferencias magistrales, clases, paneles, workshops, videoforum, va a estar City súper Tour completo también. Lo que pasa es que viene mucha gente de fuera, vienen chicas de Piura, de Chiclayo, de Lima, delegaciones, ¿no? Es que Lula es un personaje en todo este tema, o sea, quien sabe que va a estar en Arequipa, abierto totalmente. La colaboración es 50 soles para la participación del congreso para la mañana y 50 soles para las mamás por la tarde, ¿no? Entonces las inscripciones son en el Colegio del Pilar. Yo la verdad que los animo a todos a participar, es una buenísima oportunidad, es una persona de talla internacional, búsquenla en Google y se van a dar cuenta de tremendo personaje que vamos a tener en Arequipa. Fashion for Me. Sí, Fashion for Me, así se llama el congreso. Lula Kia. Lula Kia es una especialista en temas de moda corporativa y sobre todo el concepto de moda integral, ¿no? Me parece muy bien. Así es, están todos invitados. Gracias, Pilar. Sí. Ha sido muy amable. No, claro. Entonces, recuerden el segundo Congreso Internacional de Moda e Imagen, Fashion for Me, conferencias magistrales, clases, paneles, workshops, videoforum, city tour, desfile de moda, cuesta 50 soles, se da del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Colegio del Pilar. Sí. En el Coliseo del Colegio del Pilar está dirigido a mujeres interesadas en temas de moda e imagen para éxito y desarrollo personal. Y Lula aquí es una experta internacional en imagen personal y corporativa, de eso también va a hablar. De todo, todo. Fundadora de Fair Styles, con 20 años de experiencia y sede en Nueva York, Denver y Chicago. Bueno, acá tenemos también, o sea, nos va a hablar un poco incluso a nivel científico, las bases neurológicas del vestir, o sea, va a estar pero de un nivel impresionante. No lo Moda y marketing. Perfecto. Gracias, Pilar. No, a ti. Ha sido Pilar de Chávarri de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión. Modo Avión llegó gracias al auspicio de Cerro Verde. Mejoramos contigo, Arequipa.